Amigos oyentes, en medio de las voces y el tumulto de este agitado siglo XX, el hombre moderno sufre una tremenda soledad. No solo miles, sino millones de personas se sienten completamente separadas de los demás. Son como islas humanas, apartadas, desiertas, desprovistas de todo afecto y comprensión. Son hombres y mujeres que, aunque están apiñados en inmensas ciudades, encuentran el mundo dolorosamente vacío. Y no se crea que nos referimos a un problema hipotético o imaginario. Por diversos motivos, la soledad es la experiencia humana más común de nuestra época. Pensemos, por ejemplo, en los trabajadores migratorios que se trasladan de una parte a otra para asegurarse el sustento. Este es uno de los fenómenos sociales muy generalizados actualmente. Miles de jornaleros parten de sus pequeñas poblaciones rurales rumbo a la ciudad o al país en cuyas luces ven promesas deslumbrantes de futuro. En su nuevo lugar de trabajo, lejos de todo aquello que les es familiar y querido, empiezan a sentir el peso de la soledad. Se encuentran perdidos en la selva de cemento de las grandes metrópolis. Desde otro ángulo, los jóvenes también pasan por un proceso similar, y aunque para ellos el período de adaptación suele ser más breve, sufren también el desprendimiento de su medio. Cuando a causa de sus planes de estudio deben dirigirse a colegios o universidades distantes de su hogar, les cuesta acostumbrarse, se encuentran solos. También hay mucha gente huérfana, gente que no tiene ni padres, ni hermanos, ni ningún familiar o amigo íntimo. Tal vez el caso más dramático de todos es el de los ancianos. Muchos de ellos están enfermos, se sienten débiles y hasta inútiles, y lo que es peor, muchos se encuentran solos. Encuestas realizadas revelan que gran cantidad de ancianos viven totalmente aislados, nunca reciben una carta, nadie los visita, no tienen familiares ni ningún contacto social, nada que los ligue en el mundo. Una señora anciana, al comentar su soledad, musitaba: se piensa poco en ella durante el día, ya que una cantidad de pequeñas tareas ocupan todos los momentos: encender la estufa, limpiar la casa, hacer las compras, cocinar, etc. Pero a la noche, la soledad y el silencio dejan sentir su peso enorme por toda la casa. Es la hora cuando ya no se espera a nadie, el cartero no ha traído ninguna carta, una jornada más y sin brillo ha pasado, y ahora con angustia hay que afrontar el silencio de la noche. La experiencia de esta anciana representa la de muchas almas solitarias que tratan de ocultar su pena. Bien lo decía el escritor Juan Caballero Calderón: el hombre vaga por la ciudad con su soledad a cuestas. Parece arrastrarla como a un grillete y empujarla como una bolsa de acero cuando es viejo, y sus pies cansados y doloridos se resisten a sostenerlo. Pero tiene que seguir andando, tiene que seguir hacia adelante, porque la soledad no se puede estar quieta. ¿Cuáles son, nos preguntamos, las razones, las causas que llevan a los seres humanos a estar o sentirse solos? Algunos sociólogos indican que el industrialismo de nuestra sociedad es en parte responsable de este problema. Ha desarraigado a infinidad de personas del ambiente de campo y las ha hacinado en inmensas ciudades, en cuyas viviendas reducidas no tienen lugar para sus numerosos familiares. De ese modo, los ancianos se ven relegados a vivir solos. Por otra parte, en esas mismas ciudades, en medio de la tensión y la crisis de la vida urbana, el espíritu se agosta y se encierra en sí mismo. Parece imposible pensar y actuar en forma generosa. No existe el tiempo ni el deseo de vincularse con los vecinos.
Un oscuro abismo de ambiciones y prejuicios separa a los unos de los otros. A veces nos aislamos por razón del dolor y el sufrimiento. Nuestras enfermedades o penurias son tan personales, tan íntimas para nosotros, que sentimos que los demás no nos pueden comprender. Y lamentablemente, hasta llegamos a olvidarnos del Todopoderoso. Ignoramos que en su amor y misericordia Él se encuentra a nuestro lado en todo momento. Dijo el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es, amigo oyente, aunque los demás no nos comprendan, aunque nos encontremos solos y marginados por nuestros semejantes, aunque estemos enfermos o agobiados de tristeza, hay un amigo eterno que quiere acompañarnos si es que nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Lamentablemente, a veces nos encontramos solos por nuestra propia culpa. No disfrutamos el afecto de nuestros semejantes, ni gozamos la compañía de Dios, porque en nuestro egoísmo nos encerramos en nosotros mismos. Llevados por la autocompasión y el temor, peregrinamos por la vida víctimas de una soledad innecesaria. Somos como aquel hombre que vivía completamente aislado de su comunidad. Era un ermitaño que rechazaba hasta la sola idea de la amistad. ¿Por qué? Años atrás, alguien a quien él consideraba un amigo leal lo había traicionado, y desde entonces prefería vivir solo, privarse definitivamente el privilegio de toda compañía. Sin embargo, amigo que me escuchas, para casos como estos hay un remedio mucho más eficaz. Debemos llenar nuestra alma de amor y ser generosos de espíritu, interesarnos abnegadamente en los demás. ¿Por qué aislarnos si hay tanta gente maravillosa en el mundo con quien podemos compartir la existencia? Dice el apóstol Juan: Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y agrega: el perfecto amor echa fuera el temor. ¡Qué promesa maravillosa, amigo mío! Cuando el amor divino llena el alma, desaparece todo temor y nos gozamos en amar a nuestro prójimo. Siempre encontramos, no importa cómo o dónde vivamos, algún semejante al cual acercarnos. Debemos, por lo tanto, superar la soledad destructiva, egoísta y enfermiza. Debemos convertirnos en fuentes de ayuda y bendición para los demás. Aclaremos, sin embargo, que existe otro tipo de soledad. Es aquella que Dios permite para bien de nosotros. En su inescrutable sabiduría nos coloca en determinadas circunstancias que nos hacen sentir completamente solos. Nos aísla del bullicio y de todo lo que nos es familiar para que aprendamos a encontrarnos con nosotros mismos y con Él como nuestro único Dios y Salvador, para que se purifique nuestra alma y se acrisole nuestro espíritu. Recordemos la experiencia de José, aquel joven hijo del patriarca Jacob que fuera vendido por sus hermanos a unos mercaderes y luego deportado a las tierras de Egipto. En ese país extraño se encontraba lejos de sus padres, hermanos y demás familiares. Todo era distinto para él: el idioma, el ambiente, el trabajo. Pasó a ser esclavo en la casa de uno de los miembros de la corte de Faraón, y allí fue tentado por la esposa de Potifar, su propio amo. Realmente los problemas eran muchos y muy difíciles de afrontar, pero en medio de su prueba, José fue consciente de la presencia constante de Dios. Poniendo toda su confianza en Él, resistió la tentación, diciendo: ¿cómo habré de pecar contra mi Dios?
La soledad no lo destruyó, amigo mío. Fue una oportunidad para afirmar su fe y ennoblecer su alma. Algo similar ocurrió siglos más tarde con aquellos 3 hebreos que junto con el profeta Daniel se encontraban en la corte del rey Nabucodonosor. Cautivos en la Babilonia pagana y sujetos a las imposiciones del monarca, estos jóvenes fueron sometidos a una tremenda prueba. Por mandato del rey, todos los súbditos debían inclinarse ante una estatua gigantesca. Cuando se dio la orden, la multitud entera se postró de rodillas. Estos 3 hebreos debían escoger entre imitar a los que les rodeaban o ser fieles a Dios. Solos, en medio de miles de personas, decidieron su destino. Arriesgando sus vidas, permanecieron en pie, indicando que únicamente se postrarían ante el verdadero Dios. Amigo oyente, como estos fieles de ayer, también nosotros hoy somos probados en la soledad. Precisamente en ella es donde se descubre si nuestros principios son firmes, si nuestro carácter es puro. Todos, sin ninguna excepción, tenemos que decidir por nosotros mismos respecto a Dios y su verdad. Nos corresponde desentendernos del vocerío de la multitud y enfrentarnos solos, absolutamente solos, con el mandato de la conciencia. Recordemos, a propósito, el relato del Evangelio que presenta a Cristo Jesús preguntando a sus discípulos cuál era la opinión de los hombres respecto de él. Ellos contestaron que unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Inmediatamente Jesús se dirige a ellos con estas palabras: ¿y vosotros, quién decís que soy? Ya no le importaba al maestro saber la opinión de los demás. Quería conocer ahora cuál era la creencia personal de sus discípulos. La pregunta era un examen, una prueba de fe. Los había apartado de la otra gente para que expresaran su convicción en forma individual. Con ferviente firmeza, en nombre de todos los discípulos, Pedro dio la respuesta única y verdadera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo que me escuchas, también nosotros debemos contestar a Jesús si es que creemos o no en Él como Hijo de Dios. Debemos olvidarnos de lo que dicen los demás y expresar nuestra propia convicción. Si lo aceptamos como nuestro Dios y Salvador, tal vez nos encontremos solos, privados de la compañía de otros que no están dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. Pero esa soledad no es absoluta. Dios está con nosotros. Busquémosle a Él y Él nos guiará. En esa situación escucharemos su palabra que dice: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amigo que me escuchas, aprendamos en nuestra soledad a escuchar la voz de Dios y a seguirla. Dejemos que la influencia de su Espíritu penetre en nuestro corazón y luego vivamos de acuerdo con la dirección que Él nos dé. Recuerda, amigo oyente, la promesa bendita del Señor que dice: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios te bendiga, para que en este momento le abras tu corazón a Él y sientas la presencia del Señor en tu alma.